Síntesis biológica. Es la aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería para facilitar y acelerar el diseño, la fabricación o la modificación de material genético en organismos vivos. En otras palabras, la biología sintética utiliza métodos más rápidos y sencillos para producir organismos modificados genéticamente, mediante la introducción o eliminación de genes de un organismo o la combinación de estructuras genéticas modulares para crear seres vivos totalmente nuevos. Esta ciencia tiene por objetivo diseñar sistemas biológicos que no existen en la naturaleza o bien remodelar los principios existentes para comprender mejor o perfeccionar los procesos vitales. Desde el punto de vista genético, la producción de una pequeña molécula como el etanol puede ser más complejo que la producción de cualquier proteína por compleja que ésta sea. Aunque las proteínas son macromoléculas, los genes individuales las codifican, mientras que las moléculas pequeñas deben estar formadas por vías bioquímicas metabólicas que requieren varios pasos, cada uno catalizado por una enzima en particular. La ingeniería metabólica o de caminos es el ensamblaje de una ruta bioquímica nueva o mejorada, utilizando genes de uno o más organismos. La mayoría de los esfuerzos realizados hasta la fecha han consistido en la modificación y mejora de las vías metabólicas existentes, en lugar del ensamblaje de esquemas sintéticos completamente nuevos. Dado que tiende a confundirse, una diferencia clave entre la ingeniería metabólica y la biología sintética es que la ingeniería metabólica toma un camino existente y lo mejora, mientras que en biología sintética la vía o dispositivo se diseña primero y luego es ensamblada a partir de componentes disponibles. Podemos comenzar hablando de fermentación. Es un proceso mediante el cual la levadura y algunas bacterias convierten los azúcares en compuestos como alcohol y ácidos. El alcohol está hecho de azúcar, los azúcares son clave en la formación de carbohidratos, que son la mayor parte de la materia vegetal. Entonces, en principio, el alcohol se puede hacer de casi cualquier material derivado de plantas. La conversión de biomasa residual a etanol combustible no solo serviría para deshacerse de grandes cantidades de desechos, pero también reduciría el consumo de gasolina a nivel mundial. El etanol también se puede hacer de maíz, que es muy económico porque muchos acres de maíz se cultivan cada año en diferentes regiones del mundo y se genera un gran excedente. Una vez establecida la utilidad de este proceso de fermentación, hay que tomar en cuenta la ventaja de usar simomonas y levaduras. Estas solo producen alcohol durante la fermentación, mientras que la mayoría de microorganismos generan mezclas de productos. La levadura se usa para fermentar azúcares derivados de granos o uvas que producen un líquido alcohólico que es la base de la cerveza y el vino respectivamente. Antes de elegir el método a utilizar es conveniente tomar los siguientes aspectos en cuenta. La levadura son más resistentes al alcohol y por lo tanto son capaces de acumular concentraciones más altas de etanol antes de detener el crecimiento. Por otra parte, las simomonas no son muy resistentes al alcohol. Crece más rápido que la levadura y también hace que el alcohol se produzca más rápido, aunque no deje de crecer cuando la concentración de alcohol es muy alta, por lo que se debe estar evacuando. El problema con la simomona también es que vive completamente de glucosa y carece de las enzimas necesarias para descomponer otros azúcares y mucho menos los necesarios para degradar los polisacáridos como el almidón y la celulosa, y la levadura tiene las mismas exigencias. Otro organismo que es capaz de degradar los azúcares es la Escherichia coli. Produce una mezcla de etanol, acetato, succionato, lactato y formiato. La ingeniería genética se está utilizando para hacer las cepas mejoradas tanto para la levadura como las simomonas, que puedan usar una gran y amplia gama de azúcares, que puedan insertar genes de enzimas capaces de romper el almidón, la celulosa u otros polisacáridos vegetales. Estos organismos también se pueden diseñar para mejorar la resistencia al alcohol o para otras propiedades que optimicen el crecimiento y la producción de condiciones industriales. Como bien sabemos, tanto las simomonas como las levaduras son capaces de degradar la glucosa naturalmente,
No tanto así la molécula de xilosa. La xilosa es un azúcar de 5 carbonos que es un componente principal de varios polisacáridos encontrados en las paredes celulares de las plantas. Grandes cantidades de material de desecho de las plantas están disponibles para una biodegradación. En consecuencia, vale la pena desarrollar cepas de simomonas que fermenten eficientemente la xilosa etanol. Y esto se ha logrado en 2 etapas. Primero, los genes deben introducir al metabolismo de la xilosa en sí, porque las simomonas no utilizan naturalmente este azúcar. Los genes xilosa IA y xilosa IB codifican la enzima xilosa isomerasa y xilulosa quinasa respectivamente, que convierten la xilosa en xilulosa y luego en 5-fosfato-xilulosa. La cepa con solo los genes xilosa y AB adicionales creció pobremente porque acumuló xilosa 5-fosfato, así como fosfatos de otros azúcares de pentosa, como es ribosa 5-fosfato. Para solucionar este problema, lo que se hizo fue ingresar al vector 2 enzimas. Estas son la transcelotolasa y la transaldolasa. Estas dos lo que hacen es convertir la pentosa fosfato de nuevo en xenosa fosfatos. Luego, estas fueron incluidas en el plásmido al ver la solución, bajo un control de promotor separado. La resultante simomona pudo entonces convertir la xilosa primero en xilulosa 5-fosfato y luego a fructosa 6-fosfato y grisalaldehído 3-fosfato. Finalmente, estas dos pueden ser fermentados de forma eficiente en alcohol. La degradación de almidón. El almidón es un polisacárido de almacenamiento que se encuentra en muchas plantas. Es un polímero de glucosa unido por enlaces alfa-1,4. El almidón en realidad consiste en una mezcla de polímeros lineales, que es la amilosa, y polímeros ramificados, que es la amilopectina. Por un lado, podemos mencionar que la amilosa es la unión de múltiples unidades de glucosa por enlaces glucosídicos alfa-1,4. Estos enlaces alfa-1,4 producen que la amilosa tenga una estructura helicoidal, y es que cada 6 unidades de glucosa se forma una vuelta, dando así la sensación de una hélice. Por otro lado, podemos hablar que la amilopectina es una estructura lineal ramificada. En toda la estructura lineal de la amilopectina siempre se encuentran enlaces alfa-1,4, pero después de cada 20 a 30 unidades de glucosa se pueden encontrar enlaces alfa-1,6, lo que permite que se cree una rama y se guarde más glucosa en una molécula más sencilla. Cabe resaltar que las proporciones de polímeros lineales y ramificados también varían dependiendo de la fuente del almidón. Las longitudes de cadena varían de 100 a 500 residuos de glucosa para la amilasa y hasta 40 millones para la amilopectina. La alfa-amilasa y la glucoamilasa son enzimas usadas en la industria alimentaria y cervecera para purificar el almidón para convertirlo principalmente en glucosa, y funciona de la siguiente manera. Primero, la alfa-amilasa parte las regiones lineales de la cadena de almidón al azar, mientras que la glucoamilasa corta las ramas. La glucosa que se obtiene al final de este proceso puede convertirse luego en fructosa por la enzima glucoisomerasa o en alcohol por fermentación microbiana. El gen para la glucoamilasa se ha clonado de Aspergillus niger y se ha insertado en una cepa de levadura adecuada. El gen fúngico se colocó bajo el control de un promotor de levadura fuerte y se transportó sobre un plásmido de levadura. La levadura modificada fue capaz de degradar el almidón solubilizado y fermentar la glucosa liberada en alcohol. En última instancia, puede ser posible diseñar cepas de levadura que también expresen niveles suficientemente altos de alfa-amilasa para convertir completamente el almidón crudo en etanol. Degradación de celulosa. Las paredes celulares de las plantas contienen una mezcla de polisacáridos de alto peso molecular. Los componentes principales son celulosa, hemicelulosa y lignina. Por un lado, la celulosa es un polímero estructural de residuos de glucosa unidos por enlaces beta-1,4, a diferencia del almidón que son enlaces alfa-1,4.
Por otro lado, la hemicelulosa es una mezcla de polímeros más corta, consta de una variedad de azúcares, especialmente manosa, galactosa, xilosa, arabinosa, además, claro está, de glucosa. Ahora bien, la lignina difiere de estos otros polímeros en dos aspectos principales. Primero, es que no es un polisacárido, sino que consiste en residuos aromáticos, principalmente anillos de fenilpropano. En segundo lugar, la lignina se articula en una estructura de malla tridimensional insoluble. En la naturaleza, los hongos y las bacterias del suelo degradan este material lentamente. La celulosa, con su composición simple y estructura regular, es más fácil de degradar que la lignina, dada su estructura tridimensional. El desafío entonces es descomponer la celulosa, produciendo glucosa que se convierte en alcohol posteriormente u otros productos. La descomposición de la celulosa requiere varios pasos, cada uno catalizado por una enzima separada, como sigue. El primer paso es cuando la endoglucanasa corta las cadenas de polímero en el medio. Esta enzima puede atacar solo las cadenas de polímero en las zonas amorfas, empaquetadas libremente, que vendrían siendo las líneas en zigzag rojas de la imagen. El segundo paso es cuando la celobiohidrolasa corta las moléculas con 10 o más unidades de glucosa de los extremos libres creados por la endoglucanasa. El siguiente paso es la hexoglucanasa cortando unidades de 2 o 3 unidades sencillas de glucosa en los extremos expuestos, que se denominan celobiosa o celotriosa respectivamente. Por último, la betoglucosidasa, también conocida como celobiasa, convierte la celobiosa y la celotriosa obtenida anteriormente en glucosa. Finalmente, se agrega levadura o simomonas para convertir la glucosa obtenida en alcohol. Los genes de cada una de estas 4 enzimas han sido clonados de varios microorganismos, debido a que la celulosa es demasiado grande para ingresar a la célula. Las primeras 3 enzimas deben secretarse y funcionar fuera de la célula para posteriormente, en el cuarto paso, poder ingresar. Hasta ahora, varios proyectos piloto han demostrado la degradación de la celulosa del papel usado a glucosa al agregar enzimas separadas purificadas de diferentes fuentes, para que posteriormente ésta sea fermentado por simomonas o levaduras. Tales procedimientos de etapas múltiples fueron ineficientes. La celulosa actúa como un inhibidor de retroalimentación de la degradación de la celulosa y de manera similar, la glucosa inhibe la hidrólisis de la celobiosa. Por lo tanto, los productos finales de la descomposición de la celulosa deben eliminarse rápidamente para permitir la degradación continua de los materiales de partida. La degradación de la celobiosa es el paso limitante en muchos degradadores de celulosa naturales. Por lo tanto, clonar el gen para la celobiosa, colocarlo bajo un fuerte promotor y volver a colocarlo en el mismo organismo podría mejorar la degradación. Ahora, para continuar con el estudio de las aplicaciones de la síntesis biológica, estudiaremos los biocombustibles, y en específico los biocombustibles de segunda generación. Este término, con biocombustibles de segunda generación, hace referencia a aquellos biocombustibles derivados de material de desecho. En la actualidad, los biocombustibles están hechos de caña de azúcar, de maíz o aceite vegetal. Todos los materiales estos podrían usarse para producción de alimentos, y a estos son los que realmente se les conoce como biocombustibles de primera generación. Claro que sería de gran ayuda utilizar materiales de desecho o materiales que no se utilizan usualmente, como por ejemplo aquellos materiales que conforman las paredes celulares como celulosa, lignina, lignocelulosa y hemicelulosa, para poder aprovechar de mejor manera el material. Ahora vamos a hablar un poco acerca del biodiesel. El biodiesel de petróleo, también se conoce como petrodiesel, consiste en aproximadamente un 75% de hidrocarburos saturados. Esto incluye isómeros ramificados y adicionalmente un 25% de hidrocarburos aromáticos. La mayoría de estas moléculas varían en un tamaño de 12 a 15 carbonos. El biodiesel se deriva generalmente de aceites vegetales y de grasas animales. Ahora bien, el tratamiento de aceites y grasas con metanol e hidróxido de sodio los convierte en ácidos grasos, ésteres metílicos con glicerol y agua, que estos son productos de desecho que luego deben eliminarse. Agregar biodiesel al petrodiesel reduce los niveles de monóxido de carbono, partículas, hidrocarburos y óxidos de azufre en el escape, lo cual ayudaría mucho al medio ambiente y por tanto su utilidad. Ahora hablaremos un poco acerca de la producción.
Actualmente en Estados Unidos y Brasil son los mayores productores de biodiesel en el mundo. Hoy en día el biodiesel está hecho principalmente, como les mencionaba, de aceites vegetales que pueden usarse como alimentos, por ejemplo la soya, el girasol o los aceites de palma. Claro, el uso de aceites no alimentarios sería de mucha utilidad ya que se aprovecharía de mejor manera los recursos. Existen varias posibilidades para el biodiesel de segunda generación, es decir, en su producción. Se puede utilizar el uso de aceites de plantas no comestibles que crecen, por ejemplo, en tierras baldías, o se puede utilizar algas o bacterias modificadas para producir altos niveles de ácidos grasos. Y este último, es decir, las bacterias modificadas, es el que hablaremos a continuación. Pero primero discutiremos un poco acerca del proceso que se necesita para la producción del biodiesel. En primer lugar, para iniciar el proceso necesitamos la materia prima, que estos son aceites vegetales, grasas animales o residuos o desechos industriales alimenticios. Luego, el aceite pasa por un filtro para eliminar los residuos e impurezas de la materia prima. Luego el aceite pasa por un precalentador para alcanzar una temperatura de 60 a 65 grados centígrados. El siguiente paso sería pasarlo a un reactor individual en donde se mezcla el metanol y la sosa o potasa para de esta manera obtener el metóxido y luego pasar al reactor. En el reactor, el aceite entra para ser mezclado con el metóxido, como lo pueden ver en pantalla, de 60 a 65 grados centígrados. El cuarto paso sería obtener el biodiesel y la glicerina y se evapora también el metanol en exceso, es decir, a un sedimentador. Una vez se logra esto, se separa la glicerina con el metanol y al mismo tiempo también se recupera este metanol a una temperatura entre 70 a 75 grados centígrados. Luego el biodiesel entra a un proceso muy importante que es el proceso de refinamiento en una columna de refinación. Esto para obtener un biodiesel puro y limpio y no se utiliza agua. Ok, ahora hablaremos acerca de la producción de biodiesel a partir de la bacteria de Escherichia coli. Esta es muy utilizada ya que se puede diseñar para aumentar en gran medida la producción de ácidos grasos libres. La modificación adicional, que es utilizando genes de otras bacterias, puede dar como resultado una Escherichia coli modificada que convierte los ácidos grasos libres para generar alcanos y que son superiores a los ésteres metílicos como biodiesel y de hecho sí se puede trabajar de muy buena forma. Ahora el proceso de la modificación. Lo que se ve a mano izquierda sería la primera etapa, que consiste en modificar los genes existentes de E. coli para disminuir la degradación de los ácidos grasos y disminuir la incorporación de ácidos grasos en los lípidos de la membrana. También ayuda a aumentar el flujo de precursores en la síntesis de ácidos grasos y mejora la liberación de ácidos grasos libres de los portadores. El objetivo es generar ácidos grasos, es lo que vemos nosotros en café, para luego convertirlos en biodiesel. Las rutas biosintéticas metabólicas para ácido graso son las señaladas en azul y para fosfolípidos son las verdes. Los genes que se ven involucrados no pueden ser totalmente inactivados, pero su nivel de expresión sí se puede ver disminuida para generar más ácidos grasos, que es el objetivo. Ahora, la segunda etapa, que sería la segunda imagen que tenemos a mano derecha, consiste en introducir dos conjuntos de genes extraños que introducen ramificaciones en la cadena en hidrocarburos y que convierten los ácidos grasos en alcanos. Aunque el Escherichia coli y las bacterias gram negativas relacionadas no producen estos ácidos grasos de cadena ramificada, muchas bacterias gram positivas como la Bacillus subtilis sí lo hacen y de hecho son las que se utilizan en este proceso. Como se puede ver que los aminoácidos ramificados como leucina, isoleucina y valina tienen sus propios grupos amino eliminados por ILVE, que sería un gen de la Escherichia coli, y luego son procesados como precursores de ácidos grasos para el complejo BCKD, que significa cetosio deshidrogenasa ramificada, también de Bacillus subtilis. Luego, el alargamiento de los ácidos grasos requiere varias enzimas, incluida la cetoacilsintasa. De la misma forma como mencionábamos anteriormente, las rutas metabólicas son señaladas en azul y son las características del Escherichia coli y la crisis son las características del Bacillus subtilis, que también son necesarias para producir estos ácidos grasos. Como nosotros podemos ver que el Escherichia coli no puede manejar cadenas ramificadas, se debe proporcionar una enzima como la Bacillus subtilis y se inserta también la tioesterasa, que es una enzima bastante común de una planta que es el alcanfor,
que esta aumenta la proporción de cadenas de ácidos grasos más cortas. Una vez realizado esto, el complejo de ácido graso reductasa, que sería este complejo FAR que nosotros vemos en pantalla, convierte los ácidos grasos en aldehídos de cadena larga, que luego la aldehído descarbonilasa convierte los aldehídos en hidrocarburos. La principal diferencia entre la gasolina y el diésel es la longitud de la cadena de la mezcla de hidrocarburos, pero sí se ha notado que se utiliza este biodiesel como reemplazo de la gasolina y también se utilizan alcoholes como el gasol como reemplazo del mismo. Un reemplazo biológico más realista para esta gasolina requeriría que las bacterias generaran unos alcanos más cortos y los intentos para realizar estos están en progreso y se parecen mucho a esta ruta metabólica del biodiesel, por lo tanto la utilidad es bastante grande. Ahora hablaremos acerca de la biorefinería de combustibles fósiles. Debido al crecimiento de la civilización industrial y en particular el uso de combustibles fósiles para la energía y el desarrollo de la industria química orgánica, se ha llevado a cabo la contaminación del medio ambiente con una amplia gama de compuestos de origen no biológico. Muchos depósitos de combustibles fósiles, tanto de carbón como de petróleo, contienen un alto porcentaje de azufre, hasta un 5%. La quema de carbón con alto contenido de azufre libera grandes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera y esto conduce a que haya una formación de lluvia ácida. Una de las posibles soluciones a este problema es desarrollar bacterias capaces de eliminar esos compuestos de azufre derivados del carbón o de petróleo antes de la combustión. Varias bacterias de azufre presentes en la naturaleza, como el Thiobacillus, que es este que está a mano izquierda, y el Sulfolobus, que es esta a mano derecha, pueden convertir las piritas, que es la forma principal de azufre inorgánico que se encuentra en el carbón, y convertirlo en un sulfato soluble que se pueda enjuagar. Entonces la cuestión crucial sería eliminar el azufre orgánico, especialmente el que se encuentra en los anillos de tiofeno, que representa típicamente el 70% del azufre inorgánico. Ahora, el dibenzotiofeno, también conocido como DBT, se usa ampliamente como un compuesto modelo para representar el azufre orgánico presente en el carbón y en el petróleo. Por tanto, la biodegradación de DBT y la eliminación de azufre requiere de diversos pasos y es conocido como un esquema bastante usual que se llama la vía 4S, que luego la veremos con más detenimiento. Ciertas bacterias, especialmente la especie de Rhodococcus, desulfuran por completo el dibenzotiofeno, así como degradan también los heterocíclicos relacionados como el dibenzofurano y las antonas. Ahora estudiaremos un poco el mecanismo. El dibenzotiofeno se convierte en un sulfóxido por la oxigenasa DSCC, también es ayudado por la DSZD. Y también se usa una flavina reductasa que suministra los equivalentes reducidos. Estas mismas dos enzimas convierten este sulfóxido en una sulfona. A continuación, entra en papel esta de aquí que sería la DSZA y esta que es también otra oxigenasa rompe la estructura de anillo como se puede observar aquí y finalmente la DSCP libera el azufre como un sulfito y por tanto ya tendríamos la degradación de azufre y una solución a este problema.